Entonces ahora le corresponde la segunda charla a la paleontóloga Judith Pardo, quien nos va a hablar acerca de la detección de paleopatologías en ictiosaurios a lo largo del Mesozoico. Le doy entonces el pase a nuestra colega Judith. Hola Ángela, hola, muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante la iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación. Voy a comenzar enseguida compartiendo mi pantalla. No sé si la ven ya. Sí, sí se ve. ¿Ahora también? Sí. Ya. Estamos. Vale, esto que voy a mostrar en realidad son parte de los resultados de la investigación que desarrollé durante mi postdoctorado en Alemania. Traté de resumirla lo máximo posible, no muestro todo, eso sí. Para comenzar, quiero contar para las personas que aún no lo saben qué son los ictiosaurios, o qué fueron más bien. Los ictiosaurios fueron reptiles marinos. Ellos tenían dos pares de aletas delanteras y dos traseras que usaban para la natación, una aleta dorsal y una caudal. Eran pulmonados, es decir, que tenían que salir a la superficie cada cierto tiempo a respirar aire, y daban a luz a crías vivas en el agua, ¿no? Ponían huevos. Los ictiosaurios se desarrollaron durante el Mesozoico desde mediados del Triásico, más o menos 250 millones de años, hasta casi fines del Cretácico temprano, más o menos 93 millones de años. Pero ¿qué es una patología? Patología es un término médico que se usa para el estudio de enfermedades que producen cambios estructurales, físicos y bioquímicos en las células, tejidos y órganos. Pero ¿cómo nosotros reconocemos las patologías en animales extintos? Nosotros lo hacemos a través de la observación del desarrollo del callo. Por ejemplo, acá en esta imagen, en la parte derecha, no sé si ven mi cursor, en la imagen izquierda se ve el húmero de un humano. Este es un húmero sano, y acá en la imagen derecha se ve un número, la flecha indica una protuberancia y que indica la zona lesionada. Este de acá es un hueso, es una escápula de un ictiosaurio, Erinosaurus longirostri, que encontramos en la colección paleontológica de Tübingen, en el sur de Alemania, y esta flecha amarilla indica la zona lesionada, que se ve abultada por el mismo desarrollo de este callo que mencionaba. La consolidación ósea o la sanación ósea ocurre en 4 fases que voy a resumir ahora muy brevemente. La primera es la formación del hematoma. La segunda es la formación del callo fibrocartilaginoso o callo suave. La tercera es la formación del callo óseo o callo duro. Y la última ya es la remodelación ósea y sanación del hueso. Este proceso puede tardar entre meses a años, y tal como ocurre en los humanos, también ocurrió en animales extintos. En los animales extintos, en los fósiles, nosotros podemos reconocer la fase 3, que es la formación del callo óseo, y la fase 4, que es la remodelación ósea. En la fase 3, acá arriba, yo puse un ejemplo de un tejido óseo de un conejo. En la parte izquierda de la imagen se ve el tejido dañado, toda la parte más clara es lo dañado, y luego en la izquierda se ve el tejido sanado que queda con forma irregular. Esa escápula que les mostré en la imagen anterior, conseguí de que me la prestaran para cortarla y para ver cómo se veía esta patología por dentro, porque normalmente solo lo puedes ver por fuera, pero es súper interesante ver cómo se expresa internamente. Así es que la llevé a Stuttgart y la cortamos, y se puede ver también esta parte de la formación en la que se está sanando el hueso. Acá en los cuadros rojos se ve la sección sanada, y la parte de la flecha roja indica la formación del hueso primario en el proceso de sanación de esta lesión. La remodelación ósea la encontramos en un ictiosaurio también de Tübingen, del sur de Alemania. Esta foto que ven acá es parte de la mandíbula de un ictiosaurio. Las fibras óseas en la naturaleza están organizadas de forma horizontal, muy ordenadas, pero luego de que se ha producido un trauma y ocurre una sanación, las fibras óseas ya no quedan organizadas horizontalmente, sino que quedan desorganizadas. Y es por ahí que nosotros podemos detectar dónde ha habido un trauma y una sanación.
Las patologías también se pueden detectar a través de la infección, del desarrollo de una infección. Los abscesos son el resultado de una infección. Nosotros hemos encontrado abscesos también en la mandíbula de un ictiosaurio. Esta imagen que ven acá, las flechas amarillas indican todas esas hendiduras que fueron abscesos por donde se filtró infección. Esta es la mandíbula de un ictiosaurio de Stenopterygius del Museo de la Universidad de Uppsala en Suecia. También se ha publicado infección y abscesos en mandíbula de mosasaurio, es otro tipo de reptil marino, y también hemos detectado, se ha publicado caries en ictiosaurios. Las enfermedades también pueden estar relacionadas con la edad, como la osteoartritis o la osteoporosis. Y también pueden haber estado relacionados con otros factores como la tensión mecánica o el estrés físico. Por ejemplo, la necrosis vascular o también conocida como enfermedad de descompresión y que es común que ocurra en los buzos al bucear muy profundo y realizar, nadar hacia la superficie demasiado rápido. Un paleontólogo conocido y que me ha estado colaborando harto conmigo también se llama Bruce Rothschild de Estados Unidos. Él hace años atrás, antes de que nosotros desarrolláramos esta investigación, había publicado sobre la presencia de la enfermedad de necrosis vascular en ictiosaurios de Inglaterra. Entonces, siguiendo esto, nosotras en la colección de Stuttgart encontramos este hueso que está acá en esta imagen, que es un húmero de un ictiosaurio. Estaba aislado, es decir, está solo el húmero, no está el resto del esqueleto, y este hueso no es un ictiosaurio de Alemania, es un ictiosaurio de Inglaterra que se guardó en esta colección en Alemania. Entonces nos llamó la atención porque tiene una concavidad en la sección proximal de la cabeza humeral, donde está la flecha blanca, y esta es una característica de la enfermedad de descompresión o necrosis vascular que indicó el paleopatólogo de Estados Unidos. Pero en ese mismo tiempo, un colega británico publicó una nueva especie de Inglaterra en la que una de las características diagnósticas para el reconocimiento de esa nueva especie era la presencia de una concavidad en la cabeza humeral, en la cabeza del húmero. Entonces, para salir de la duda, cortamos el hueso nuevamente y lo que detectamos fue lo que se ve en las imágenes de abajo, que es una actividad osteoblástica, es decir, reabsorción de trabéculas. Aquí se ven irregularidades cuando estas secciones deberían ser lisas, y también una amplia actividad osteoclástica en la zona afectada, que es toda esta zona la patológica, comparada con la zona no afectada, que es esta zona más abultada. Esta fue la primera vez que se realiza esta investigación interna de la enfermedad de necrosis vascular en fósiles, y por eso fue súper importante que cuando la hicimos. ¿Qué no es una patología? Son deformaciones causadas por la compresión y erosión, las marcas o restos de organismos epibiontes que vivieron en los ictiosaurios, marcas de preparación. La preparación es la remoción del sedimento con máquinas. Entonces, a veces al preparar el hueso, para sacar el sedimento que lo cubre, se daña el hueso sin querer, y eso se puede confundir con una patología. Y también cuando se encuentra un hueso quebrado, pero que no está sanado, y eso lo interpretamos como algo que ocurrió luego de que el animal había muerto o estaba en el proceso de morir, porque naturalmente cuando te mueres ya no hay regeneración porque no funciona nada, como lo que se ve acá en la imagen de la esquina superior derecha. Entonces, ¿por qué estudiar paleopatologías en ictiosaurios? Nosotros queríamos hacer una línea de base para la detección de patologías en ictiosaurios, para tener una mejor comprensión sobre el comportamiento y la adaptación de ictiosaurios en un ecosistema cambiante, y también porque nadie lo había hecho antes. Entonces nuestros objetivos fueron, nosotros lo que queríamos era analizar la frecuencia de los traumas y las enfermedades usando una población restringida de ictiosaurios, en este caso de ictiosaurios de la formación Posidonia Shale en el sur de Alemania. Analizamos la incidencia de estas patologías de acuerdo a su taxa, también el largo corporal, ontogenia y horizonte estratigráfico. Y también comparamos esto, realizamos el mismo estudio con otra formación más antigua, el Triásico, en el sur de Suecia y norte de Italia,
Y después comparamos los resultados de las dos formaciones, de la formación del Jurásico y de la formación Triásica. Entonces nosotros revisamos 436 especímenes de ictiosaurios depositados en 8 colecciones paleontológicas en total entre Alemania, Suecia, Italia y Suiza. La observación visual y las fotografías fueron realizadas por una persona, que en este caso fui yo para evitar el sesgo, y clasificamos 5 unidades anatómicas para los análisis de nuestro trabajo. También para análisis morfométrico. Tomamos el largo total de la premaxila, del hueso dentario, del húmero y del fémur. Tomamos notas sobre el estado de preparación y de preservación. Y también analizamos nuestros datos con regresión logística usando el software R. Pero no voy a profundizar en esta parte para no expandir más la presentación. Para nuestra investigación nosotros clasificamos las patologías en 3 categorías. La primera es trauma con señales de sanación. Un trauma es una lesión causada por una fuerza física. Aquí nosotros podemos detectar la fase 3, que es la formación del callo, y la fase 4, que es la remodelación ósea. La segunda categoría es enfermedad articular, que puede haber sido causada por un trauma, un desorden congénito o por malos movimientos repetitivos, como el ejemplo de la necrosis vascular que les mostré. Y la tercera categoría es anquilosis, que puede ser causada por un trauma o una enfermedad que conlleva a la fusión parcial o total de las unidades esqueléticas. Entonces, bueno, esta es Posidonia Shale, la formación Posidonia Shale en el suroeste de Alemania, es del Jurásico temprano, tiene una edad aproximada de 180 a 200 millones de años. Dentro de esta formación, la localidad que contiene la mayor cantidad de fósiles es Holzmaden, que es la que está en la imagen. De ahí han sacado más de 200 ictiosaurios excelentemente preservados. Los animales presentes en esta localidad son cocodrilos, plesiosaurios, hay peces, también tiburones, pterosaurios, pero los más abundantes son los ictiosaurios. Con 5 especies está Temnodontosaurus y Rhinosaurus, que son los más largos. Luego Zoololeviathan, Hauphiopteryx, que es uno de los más pequeños, y Stenopterygius, que es la especie más abundante, tiene 3 especies y con un largo de 3,5 metros. Entonces, pero de todos estos, el depredador tope es Temnodontosaurus trigonodon. Entonces, pensando en que Temnodontosaurus era el depredador tope de esa época y que pudo haber tenido un comportamiento más agresivo, nosotros pensamos de que es probable que tenga conservada una mayor cantidad de traumas y lesiones en su esqueleto. Entonces comenzamos nuestro estudio con Temnodontosaurus. Acá está un espécimen de la colección de Stuttgart, del Museo de Historia Natural de Stuttgart, preservado completo el ictiosaurio. Encontramos trauma en el cráneo del animal, que están en estas imágenes más pequeñas. Acá hay un acercamiento de una de ellas. Como les contaba, las fibras óseas en ictiosaurio, bueno, y en los animales en general, en todos, están organizadas de forma horizontal, pero luego de que se ha producido un trauma, están más desorganizadas y se ven de forma irregular, luego de la sanación. Acá también se ve otra vez la remodelación sufrida luego de la sanación. Y acá también. Y acá hay otra en el cuadro rojo. Este ictiosaurio también tenía costillas quebradas y sanadas, que son las que ven en las imágenes. Y muchas veces las costillas no sanan bien y se produce, acá hay un ejemplo, esta es una tibia humana. En la derecha está la tibia sanada correctamente y en la imagen de la izquierda no está correctamente sanada y se desarrolla una pseudoartrosis. Entonces este tipo de patología igual se puede observar en animales extintos. Este es otro ictiosaurio, Temnodontosaurus también, de los más grandes, de la colección paleontológica de la Universidad de Tübingen en Alemania. Acá encontramos anquilosis. No mencioné de que todas estas otras patologías fueron consideradas como traumas sanados dentro de las 3 categorías que nosotros hicimos. Esta es considerada como una anquilosis en la parte anterior de la aleta. Esta especie de de ictiosaurio se caracteriza por poseer unas aperturas en sus falanges,
pero en este caso están cerradas y están fusionadas. Entonces, nosotros lo clasificamos como una anquilosis. Aquí también arriba les muestro parte de una aleta en la que sus falanges están fusionadas también. Y bueno, nosotros con la intención de poder representar mejor nuestros resultados, realizamos fotogrametría para poder mostrar mejor la ubicación de las patologías y en estos animales. Este es el cráneo de un ictiosaurio de la colección del Museo de Historia Natural de Stuttgart, que está completo, lo prepararon, removieron todo el sedimento con estas máquinas que les contaba y pudimos observar algunas patologías en las que alrededor se veía parte de remodelación ósea y también protuberancias que mostraban el desarrollo del callo, como en estos sectores que estoy mostrando. Estos son ejemplos de otras patologías que hemos encontrado en diferentes ictiosaurios, también de la formación Posidonia shale del Jurásico temprano. Stenopterillus muestra costillas quebradas y sanadas también. El Rhinosaurus, que es de los ictiosaurios más grandes también. Otro Temnodontosaurus de Tübingen con traumas en el cráneo. También anquilosis observada en otros ictiosaurios, también Stenopterillus, la fusión esta de huesos, y también anquilosis en la columna vertebral. Nosotros no encontramos patologías en la columna vertebral de ningún Temnodontosaurus, de los más grandes no mostraron traumas en su columna vertebral. Entonces, luego de estudiar todos estos animales, vemos que las unidades anatómicas más afectadas fueron las costillas y el cráneo, y las menos afectadas fueron los miembros posteriores. Acá, luego de nuestros resultados de regresión logística, nos mostraban de que los especímenes más largos fueron los más patológicos dentro de todos los de la muestra. El tipo de patología más representado fue trauma con señales de sanación, y el segundo más representado, anquilosis. Nosotros no encontramos ninguna enfermedad articular en los ictiosaurios de esta formación. Entonces estos resultados los publicamos en 3 revistas entre el año 2018 y 2019. Y bueno, durante el Mesozoico un profundo cambio ocurrió en los ecosistemas marinos, y resultando en el incremento de la predación y de la competencia. Entonces en esta etapa nosotros investigamos si este cambio afectó en la incidencia de las patologías de los ictiosaurios durante el Mesozoico. Entonces nos fuimos más atrás en el tiempo, nos fuimos al Triásico. Acá estamos en la formación Besano, que está al sur de Suiza, entre el sur de Suiza y el norte de Italia. Y en esta formación los animales que hay presentes son diferentes tipos de peces y diferentes tipos de reptiles marinos pequeños, pero de nuevo los más abundantes son los ictiosaurios. Y tenemos varias especies de ictiosaurios, Cymbospondylus y Besanosaurus son los más largos, y Micadocephalus, Wimanius son los más pequeños. Mixosaurus también es de los pequeños, pero es de los más abundantes en especies. Y de todos estos, el depredador tope acá es Cymbospondylus y tenía un largo de 9 metros. Entonces estas son algunas patologías observadas, clasificadas como trauma, de nuevo, reconocidas por estas protuberancias y por estas irregularidades en las fibras óseas. También en Mixosaurus, las imágenes que estoy mostrando son mandíbulas, y como son ictiosaurios tan pequeños, Mixosaurus, tocaba ser muy cuidadoso y ver con una lupa, pero muy, muy en detalle para poder encontrar alguna patología. Acá hay una clavícula de un Cymbospondylus que está con un trauma y con una infección asociada. Este es un ictiosaurio, Mixosaurus, de la colección del Museo de la Universidad de Zurich, en Suiza. Y en este ictiosaurio también encontramos una patología en su húmero. Ustedes ven, hay una concavidad en esta sección, y que nosotros asociamos como una enfermedad causada por un trauma. Todavía lo estamos estudiando, hicimos una tomografía electrónica de este animal y estamos terminando la publicación.
También encontramos anquilosis, fusión de elementos en besanosauros, de estos ictiosaurios de los más grandes. Este es de la colección del museo, de la colección paleontológica del Museo de Historia Natural de Milán. Y acá hay un acercamiento de los huesos fusionados que de forma natural deberían estar separados. Estas son falanges de una de las aletas. Y también encontramos fusión de falanges en las aletas posteriores de Mixosaurus. Todas estas que muestro acá son aletas posteriores de estos animales triásicos. También encontramos enfermedad articular en la aleta caudal. Aquí está la parte de la columna vertebral que fue afectada en esta sección, y esta que está demarcado es parte donde iba su aleta caudal, que era cartilaginosa, y que a veces parte de ella se conserva, como en esta imagen. En la parte superior se ve una cosa más demarcada en negro. Eso es parte del tejido de la aleta caudal que se conservó de manera excepcional. Y acá en el círculo está la patología. Este es otro espécimen que también se afectó en la misma zona con una patología, y acá este es otro espécimen también afectado con una patología en esa misma zona caudal. Entonces, en los especímenes de la formación Besano, los que presentaron mayor cantidad de patologías son Cymbospondylus, después seguido de Chastasauridos, que son los que le siguen en tamaño, y los Mixosaurios fueron los que mostraron menor cantidad de patologías. Las más representadas fueron los traumas con señales de sanación y anquilosis, y las menos representadas fueron enfermedad articular. Entonces, al comparar estos animales del Jurásico temprano, de la formación de Posidonia Scheil en Alemania, con Mixosáuridos, los pequeños del Triásico medio de la formación Besano en Suiza y Italia, encontramos que los Stenopterygius muestran mayor cantidad de traumas en las costillas y en el cráneo, en comparación con mixosaurios que muestran mayor cantidad de patologías en la parte posterior de su cuerpo, es decir, en las aletas posteriores y en la parte posterior de la columna vertebral. Entonces, esto es súper interesante. Significa que Stenopterygius muestra patologías en costillas y cráneos versus mixosaurios, como decía, patologías en la columna vertebral y en los miembros posteriores. Hay que considerar también de que la anatomía de estos ictiosaurios no era la misma. Los ictiosaurios del Triásico tenían una forma más de anguila, y durante los millones de años, hasta llegar al Jurásico, su cuerpo evolucionó y adquirió una forma más abultada con forma de atún. Y esto también, bueno, significa una evolución en el nado y en la propulsión mecánica durante todos estos millones de años, incrementando la velocidad y los intentos de predación, cambiando el tipo de ataque agresivo y el comportamiento durante este tiempo. Entonces, con respecto a esto, al encontrar estas patologías, esto nos indica de que las paleopatologías pueden traquear la evolución de los ictiosaurios al tener animales que tienen mayor cantidad de patología en la sección posterior de su cuerpo, de que hayan ejercido mayor fuerza en la parte posterior, en comparación con ictiosaurios más evolucionados que usaban una técnica de embestida con la parte anterior de su cuerpo. Estos resultados los publicamos a principios de este año en la revista Scientific Reports. Entonces, ¿qué otros factores pudieron haber causado estas patologías? Conflictos intraespecíficos, intentos fallidos de caza. Al comparar estas patologías con animales actuales, observamos que el mismo tipo de patología y el mismo tipo de unidad anatómica se puede observar en animales extintos como en actuales. También batallas por apareamiento. Si ustedes observan, cetáceos son bastante agresivos cuando se están apareando, y eso también deja traumas en el esqueleto. Entonces, como conclusión, bueno, nosotros no encontramos esta enfermedad de necrosis vascular que les contaba en un principio en ninguna de las dos formaciones, ni en la de Alemania, ni en la de Suiza y la de Italia. Entonces, esto podría significar de que los ictiosaurios de esta localidad no necesitaban realizar buceos profundos. Tampoco encontramos patología en las vértebras de Temnodontosaurus, lo que podría indicar de que este animal desarrolló una adaptación funcional particular. La mayoría de los especímenes con costillas rotas muestran trauma craneal cuando el trauma está preservado en los ictiosaurios de la formación Posidonia Scheil. La ausencia de lesiones traumáticas en las costillas, bueno, nosotros no encontramos trauma en ningún espécimen, en las costillas de ningún espécimen de la formación Besano, a diferencia de los ictiosaurios de la formación de Posidonia Scheil, en la que la mayor cantidad de patologías se observan en las costillas. Esto genera una diferencia en el tipo de comportamiento agresivo relacionado con cambios evolutivos
evolutivos en el plan corporal, forma de anguila versus forma de atún, lo que favoreció ataques con embestida. La mayoría de las patologías son traumas seguidos de anquilosis en Posidonia tail o igualmente prevalentes en la formación Besano. Batallas agresivas son probablemente la causa de la mayoría de estas patologías, las dos formaciones. Entonces, nuestros resultados sugieren que la revolución marina mesozoica no resultó en una deterioración sustancial en la salud ósea de los ictiosaurios durante el Mesozoico temprano a medio, pero las unidades del esqueleto más afectadas entre las dos muestras indican diferencias paleobiológicas y evolutivas. Y la prevalencia de patologías en reptiles marinos está muy poco reportada y se necesita hacer más investigaciones en estos tetrápodos marinos para poder realizar mejores interpretaciones en estas comunidades extintas en el planeta. Entonces, con respecto a toda esta investigación que yo realicé, surge una nueva pregunta, que es qué tipo de patología y en qué frecuencia se representan en animales marinos extintos de altas latitudes antes de su extinción. Y para esto me gustaría estudiar ictiosaurios de Magallanes, reptiles marinos de la Antártica, y comparar los dos, reptiles marinos del hemisferio norte y con los del hemisferio sur austral. Y esta investigación, bueno, es una de las tantas investigaciones que yo estoy muy interesada en desarrollar en el SIGA, en el Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes. Entonces, ellos fueron mis colaboradores durante esta investigación, la doctora Erin Maxwell del Museo de Historia Natural de Stuttgart en Alemania y el doctor Benjamin Kier de la Universidad de Uppsala en Suecia. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias y lamento que me tomó tanto tiempo. No te preocupes, Judith, si entendemos que los temas, digamos, obligan a eso en cierto sentido, pero súper interesante, una gran aproximación también a lo que tú mencionabas respecto del estudio, de la poca bibliografía que hay respecto al tema y que tú, por ejemplo, por supuesto que estás aportando, y me quedo también con tu conclusión final respecto a las ganas de querer estudiar esto aquí en altas latitudes, porque sin duda que es un desafío. Tú ya has estado involucrada en estudios con los ictosaurios en Torres del Paine particularmente. ¿Qué desafíos te pone, tanto en lo investigativo, pero también con respecto a esta temática en particular, el investigar, el indagar, el incursionar finalmente en los ictiosaurios de acá? ¿Ves mucha diferencia? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, para empezar, tenemos una tremenda muestra con la que se puede trabajar, porque tenemos más de 50 ictiosaurios que están conservados completos en su mayoría, y la preservación es muy buena también. Tenemos parte de este tejido blando que mostraba y que también toca estudiar en detalle. Este tema en particular de las patologías no se ha desarrollado muy bien. Son pocas las personas que trabajan en paleopatologías en el mundo en general, y te puede también dar otros resultados con respecto al paleoecosistema y cuál era la relación entre ellos, entre las diferentes especies que tenemos acá en Magallanes de ictiosaurios. Entonces hay un montón de trabajo que hacer partiendo de la base de excavarlos, prepararlos, montar el laboratorio para poder realizar todas estas investigaciones. Entonces se viene un montón de trabajo que va a durar hartos años y que espero poder seguir consiguiendo financiamiento, que afortunadamente me está yendo bastante bien. Perfecto, voy a revisar la plataforma de YouTube, creo que por ahí estamos. Gracias, Judith. La charla va a quedar sin duda alojada acá en nuestro sistema para que el público la pueda seguir compartiendo y pueda seguir conociendo más acerca de estos reptiles marinos que nos dan tantas pistas, ¿cierto?, de lo que sucedió en épocas pasadas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti.